La historia de Ford Motor Company es una historia clásica de ingenio y visión para los negocios estadounidenses. En el fondo, la historia gira en torno a un hombre, Henry Ford, que tuvo la visión de construir automóviles para las masas y provocar una revolución en el transporte y la fabricación. Henry Ford, nacido en 1863 en una granja cerca de Detroit, aprovechó su aptitud mecánica y su deseo de innovación para aprovechar las oportunidades que ofrecía la evolución de la era industrial. A la edad de 16 años, Ford dejó la granja de su familia para perseguir el sueño de convertirse en maquinista en la bulliciosa ciudad de Detroit, donde rápidamente se ganó una reputación por sus habilidades técnicas y su incesante ambición. Su primera incursión en el espíritu empresarial fue la Detroit Automobile Company, que lamentablemente duró poco debido a los desacuerdos entre los inversores y al compromiso de Ford con un automóvil estandarizado y asequible. Esta desgracia jugó un papel transformador en la vida de Ford. En lugar de darse por vencido, se levantó para afrontar el desafío estableciendo una nueva empresa, que defendía su visión de crear automóviles asequibles para las masas. En 1903, Ford fundó Ford Motor Company con un pequeño grupo de inversores. Su objetivo inicial era producir y vender automóviles que estuvieran al alcance financiero del hombre común. Utilizando el floreciente concepto de línea de montaje, Ford y su equipo pudieron fabricar coches resistentes a una fracción de su coste original y, en 1908, lograron su objetivo con la introducción del Modelo T. El Modelo T cambió las reglas del juego, era fácil de conducir, confiable y, lo más importante, asequible. Con un precio de venta inicial de 825 pesos, el Modelo T estaba al alcance de muchas familias estadounidenses, transformando el automóvil de un artículo de lujo para los ricos a un transporte diario para el ciudadano medio. El espíritu innovador de Ford no solo era evidente en sus automóviles. En 1913, introdujo la línea de montaje móvil en la producción de automóviles, reduciendo drásticamente el tiempo que llevaba construir un automóvil y haciéndolo aún más asequible. Este concepto de tareas continuas y repetitivas marcó un punto de inflexión no solo en la fabricación de automóviles sino en todas las industrias, revolucionando la producción y acelerando el ritmo de la industrialización. Como resultado de estos avances, la popularidad del Modelo T aumentó y, junto con él, la prosperidad de Ford. En 1917, apenas 9 años después del establecimiento de Ford Motor Company, Ford producía más automóviles que todos los demás fabricantes de automóviles juntos. Este éxito sin precedentes permitió a la compañía fijar el precio del Modelo T de manera aún más conservadora, en solo 360 pesos, solidificando su estatus como automóvil estadounidense icónico. Henry Ford dejó una huella indeleble en los ámbitos de los negocios, la manufactura y el transporte a medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XX. Su compromiso inquebrantable con la creación de vehículos asequibles y de calidad para las masas, y su enfoque revolucionario en la gestión de la producción permitieron al visionario empresario contribuir significativamente al tejido de la sociedad estadounidense. De hecho, su legado todavía resuena en la industria automotriz y más allá, y su empresa sigue siendo un símbolo de su trabajo y logros innovadores. A pesar de su éxito, Henry Ford no era alguien que se durmiera en los laureles. Siempre innovador, presentó otro modelo innovador, el tractor Fordson, en 1917. Este tractor resistente y económico revolucionó la agricultura, provocando un aumento masivo de la productividad agrícola e impulsando significativamente la economía estadounidense. El espíritu emprendedor de Ford también brilló a través de sus decisiones comerciales. En 1914, duplicó los salarios de sus trabajadores, una medida que no solo mejoró el nivel de vida de los trabajadores sino que también aseguró una fuerza laboral estable y productiva. Además, Ford introdujo la jornada laboral de 8 horas, convirtiendo a Ford Motor Company en una de las primeras corporaciones importantes en adoptar estas prácticas laborales progresistas. El impacto de Henry Ford se extendió mucho más allá del ámbito empresarial y manufacturero. De hecho, desempeñó un papel crucial en la creación del sueño americano, un testimonio de su creencia en la innovación, el ingenio y el trabajo duro. En esencia, el sueño americano gira en torno a la idea de que cualquier persona, independientemente de su origen o posición social, puede alcanzar el éxito y la prosperidad mediante la dedicación y el trabajo duro. A finales de la década de 1920, Ford comenzó a enfrentar una competencia significativa de General Motors, que ofrecía una variedad más amplia de automóviles que se adaptaban a las diferentes preferencias de los clientes. Por el contrario, Ford se apegó al Modelo T, una decisión que finalmente provocó una caída en la participación de mercado de la compañía. En respuesta, la empresa decidió diseñar y producir un nuevo modelo de coche. Después de años de investigación y desarrollo, Ford finalmente presentó el modelo A en 1927. El modelo A recibió una cálida bienvenida del mercado, y sus características modernas y su elegante diseño ayudaron a restaurar la posición de la empresa en el mercado. Cuando llegó la Gran Depresión a finales de la década de 1920, provocó desafíos sin precedentes.
Muchos fabricantes de automóviles quebraron, pero bajo el liderazgo de Ford, la compañía logró capear la tormenta, principalmente gracias a la estrategia de Ford de mantener el enfoque de la compañía en vehículos asequibles adaptados a las necesidades del hombre común. La Segunda Guerra Mundial trajo nuevas oportunidades para Ford, quien, bajo el liderazgo del nieto de Henry Ford II, contribuyó sustancialmente al esfuerzo bélico aliado. Después de la guerra, Ford se recuperó e introdujo nuevos modelos populares como el Thunderbird y el Mustang. La dedicación de Ford para mantenerse a la vanguardia continuó con la presentación del innovador modelo Edsel en 1957, un automóvil adelantado a su tiempo en diseño y tecnología. Si bien el Edsel no fue el éxito comercial que Ford esperaba, no disuadió a la empresa de la innovación y el crecimiento continuos. A pesar de sus altibajos, Ford siguió siendo una fuerza dominante en la industria automotriz. Con el paso de los años, la empresa diversificó sus operaciones, expandiéndose a áreas como finanzas y telecomunicaciones bajo los auspicios del hijo de Ford, Edsel, y su nieto, Henry Ford II. En la segunda mitad del siglo XX, Ford se convirtió en una entidad global, estableciendo fuertes puntos de apoyo en Europa y Asia. También adquirió varias marcas conocidas como Jaguar, Land Rover y Volvo, factores que subrayan el impacto duradero de Ford en el mercado automotriz. El viaje de Ford desde un comienzo humilde hasta una de las empresas más grandes e influyentes del mundo es un testimonio de la tenacidad y la visión de su fundador, Henry Ford. Más de un siglo desde sus inicios, la empresa continúa evolucionando, llevando el legado de innovación, progreso económico y responsabilidad social de su homónimo a las nuevas generaciones de todo el mundo. Hoy en día, Ford se mantiene fiel a la visión de su fundador, y produce millones de automóviles anualmente para clientes de todo el mundo. Continúa innovando con la introducción de vehículos híbridos y eléctricos y establece aún más su dedicación a prácticas comerciales conscientes, subrayando su lugar como líder mundial tanto en la industria automotriz como en el mundo empresarial en general. La historia de Ford Motor Company va más allá de los automóviles y las empresas. En esencia, es una historia de resiliencia, innovación y la creencia en el poder del individuo para incitar al cambio, un testimonio del impacto de gran alcance que un soñador y su equipo pueden tener en el mundo cuando están decididos a transformar ese sueño en realidad. La Ford Motor Company representa no solo un triunfo de determinación e ingenio, sino también un símbolo del espíritu estadounidense más amplio, una fuerza duradera que da forma al panorama de las sociedades industriales modernas y al futuro de la movilidad. El legado de Henry Ford sigue vivo en cada vehículo innovador que lleva su nombre, afirmando poderosamente la huella indeleble de la marca en el pasado, presente y futuro del transporte. Desde la línea de montaje hasta la creación del sueño americano, la historia de Henry Ford y la Ford Motor Company es una saga que abarca más de un siglo de innovación y revolución. Es un recordatorio del impacto significativo que una persona puede tener en el mundo, y un testimonio duradero del poder de una visión convincente. De hecho, la historia de Ford continúa inspirando a personas de todo el mundo. Cada vez que alguien arranca un modelo T, acelera un Mustang o conduce un vehículo Ford de cualquier tipo, está contribuyendo a un legado que ha dado forma al pasado, al presente y, sin duda, al futuro del transporte de una manera incomparable. Hoy, Ford Motor Company defiende el legado duradero de distinción, innovación y compromiso con el avance social de Henry Ford. Es esta tradición de pensamiento transformador la que continúa impulsando a la empresa, dando forma a su dirección dentro de una industria automotriz en constante evolución. La historia de Ford Motor Company, una historia que comenzó con un hombre y su visión, se extiende más allá de los horizontes del éxito económico y la innovación. Ha dado lugar a innumerables narrativas de familias felices que emprenden el primer viaje por carretera de su tipo, de trabajadores diligentes que encontraron la encarnación de su sueño americano, de empresarios inspirados para soñar en grande y hacer realidad ese sueño. No fue la mera suerte o casualidad lo que hizo realidad los sueños de Henry Ford de producir en masa un automóvil práctico y asequible. Fue el resultado de una dedicación incansable, una audacia creativa y atrevida incomparable para desafiar las convenciones, y una firme creencia en el valor intrínseco de cada individuo. Mientras el desenlace global de la era de la Segunda Guerra Mundial preparaba el escenario para un avance industrial incomparable, Ford Motor Company aceptó fácilmente el desafío. Con el poderoso impulso de un mundo en movimiento, Ford amplió su enfoque de producir automóviles comunes a concebir, y realizar vehículos extraordinarios que resistirían la prueba del tiempo. En esencia, las palabras Ford e innovación se han convertido en sinónimos a lo largo de los años a medida que la compañía continúa desarrollando la última tecnología en sus automóviles, y planta su huella distintiva dentro del panorama en constante evolución de la industria automotriz. A pesar de la multitud de desafíos enfrentados, desde el borde de la ruina financiera hasta la feroz competencia, Ford Motor Company ha mantenido su estatus como titán del automóvil, vinculando el pasado con el presente y allanando el camino hacia el futuro. Mientras el mundo se prepara hacia una transformación sin precedentes en la movilidad y la sociedad, Ford, fiel a sus raíces, encabeza el movimiento.
En el gran esquema de las cosas, Ford Motor Company continúa siendo un poderoso catalizador para la transformación social, una vanguardia para el progreso humano, y un símbolo duradero del ilustre legado industrial de Estados Unidos, dando vida no solo a un medio de transporte, sino un testimonio del espíritu humano, el poder transformador y trascendente de la innovación y la dedicación. Hoy en día, Ford Motor Company abarca una presencia global de amplio alcance, lo que refleja su evolución de una pequeña operación en una fábrica de vagones reconvertida a una corporación multinacional. Continúa erguido y firme, dando forma al futuro de la movilidad y reflejando la voluntad inquebrantable, la perseverancia y la visión audaz que lo hicieron todo posible en primer lugar. La historia de Ford Motor Company, vista a través de la lente de su fundador, encarna el viaje de un individuo cuyo impulso implacable y visión revolucionaria remodelaron el mundo de una manera profunda. El legado de Henry Ford y la huella indeleble de su empresa homónima en el panorama industrial siguen siendo símbolos potentes y duraderos del potencial humano, superando los límites del posible, entonces, ahora y para siempre.